El 6 de marzo de 1927 nace en Aracataca, Magdalena, un niño como cualquier otro, pero muy distinto a los demás, Gabriel García Márquez. La crónica detrás de la crónica. Aracataca, un pequeño municipio ubicado al norte de Colombia que muchos confunden o lo asimilan con Macondo, el pueblo creado en la inagotable imaginación de Gabo, o Gabito como lo apodaban sus padres y amigos desde la infancia. Allí transcurrieron muchas de sus historias y obras literarias más conocidas, entre ellas la que le dio el reconocimiento mundial, 100 años de soledad. Sus padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, lo dejaron desde muy niño al cuidado de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y su abuela Tranquilina Iguara, quienes marcarían también su vida literaria. El propio Gabo expresó en una ocasión: es difícil que haya una línea en algunos de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida, tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida. Y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad, yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época, ni la de como un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como la de alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía, y es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. La infancia de Gabriel García Márquez ocurrió en la costa norte en el Caribe colombiano, en medio de las necesidades propias de una familia de escasos recursos que hizo todo lo posible para darle una buena educación. En 1947 llegó a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Fue una época marcada también por la austeridad cuando Gabriel publicó su primer cuento, en el periódico El Exportador, La Tercera Resignación. Ahí empezaría su carrera como reportero, sin duda uno de los mejores en la historia de Colombia. Nunca se graduó, pero se inició entonces como columnista en el periódico Universal de Cartagena. Fue en esa época que Gabriel García Márquez conocía a varios de los que serían sus mejores amigos, el llamado Grupo de la Barranquilla, jóvenes inquietos devoradores de obras literarias, de los clásicos y nuevos autores de la época que se reunían para hablar de lo que más les gustaba, los libros. Gabo llegó a su cúspide en 1967, con 100 años de soledad, su obra maestra traducida a 30 idiomas que se han vendido a más de 50 millones de ejemplares, producto del muy merecido Premio Nobel de Literatura, que recoge en Estocolmo el mes de diciembre. Les damos la bienvenida a una edición más de La Crónica detrás de la Crónica. Hoy presentaremos al gran escritor, cuentista, guionista y periodista al cual admiramos, el señor Gabriel García Márquez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Adelante. Gracias. Bienvenido, señor. Es un honor para nosotros tenerlo en su programa. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, antes de empezar con la entrevista, queremos decirle que es un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué le parece el mundo a los 54 años y con un premio Nobel en el bolsillo? Abrumador, porque el premio Nobel pesa mucho. ¿Pesado para bien o para mal? Pues pesado para bien, porque es una gran satisfacción. Pesado para mal, por la cantidad de fama suplementaria que trae. Creo que la fama perturba la realidad. Menos mal que yo tengo un poco de experiencia sobre eso.
Para mí, lo nuevo es el Premio Nobel. Será el ensanchamiento del ámbito de acción, sobre todo para algunas cosas en la política de la América Latina, que creo se puede hacer mejor siendo el Premio Nobel que no siéndolo. ¿Y podría contarnos algo acerca de su familia? Pues realmente no he vivido mucho con ellos. Me fui de mi casa para estudiar a los 12 años. Somos 16 hermanos. Y se ha hecho un rito llamar a mi madre todos los domingos. Y aunque no nos vemos muy seguido, tengo muy buena relación con ellos. Uno de los personajes que más ha contribuido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Lo que más recuerdo es que me encantaba oír cómo hablaban un castellano perfecto, lleno de arcaísmos y de imágenes deslumbrantes, lo que me impulsó a escribir. ¿Entonces usted cree que el racionalismo es una limitación para la creación? Yo lo creo sin lugar a duda. Una de las más grandes dificultades que tengo yo es el diálogo con los franceses, que son los racionalistas por excelencia. Ellos no pueden creer que yo soy un escritor realista, y yo puedo comprobar que detrás de cada línea, de cada uno de mis libros, hay un hecho real. Creo que simplemente soy un observador de la realidad, para la cual tengo una gran sensibilidad. Y bueno, se ha dicho muchas veces la relación del ser escritor con un compromiso político, pero ¿hasta dónde ha llegado su compromiso? Yo creo que el compromiso no es solo del escritor, sino de todo aquel que vive en esta época. Y también pienso que en Latinoamérica particularmente es más apremiante que todos concursen. Yo carezco totalmente de una vocación política. Si yo no fuera latinoamericano y Latinoamérica no tuviera problemas como los que tiene y la necesidad de tantos que ayudan a resolver, probablemente estaría muy tranquilo en una isla con mis amigos, mi esposa y mis hijos escribiendo. Pero es un crimen en América Latina permanecer indiferente ante los problemas. Por eso, para cerrar, diré algo que me parece muy atinado. Yo considero que el mejor trabajo político que alguien puede hacer es realizar bien su trabajo. Muchas gracias, señor, por compartir con nosotros este tiempo y por brindarnos unas pocas de sus experiencias. Y bueno, la verdad esperamos que vuelva con nosotros después de recibir su premio. A ustedes por darme la oportunidad para expresarme y compartir mis ideas. Igualmente espero poder volver a este agradable espacio. Muchas gracias. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, este delirio áureo de nuestros fundadores, nos persiguió hasta hace poco tiempo. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina,
esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino, lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000 habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los 2 grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Otro
excelente trabajo en el que el señor García Márquez trataba de decirnos que los pueblos latinoamericanos no tienen por qué sentirse inferiores a los demás, ya que ellos pasaron por diversos momentos difíciles. También debemos reconciliarnos con nuestra cultura y no depender ni sentirnos menores a los demás países. Sí, yo creo que la verdad eso está como muy bien, pero también creo que otro punto importante es que nosotros los latinoamericanos siempre estamos comparándonos con los demás países, ¿no? Pero realmente no debemos compararnos, ya que los esquemas son totalmente diferentes por las circunstancias que tenemos. Yo creo que México es un claro ejemplo de esto, ¿no? No pertenecemos ni al norte ni al sur. Yo creo que al norte no pertenecemos porque siempre tratamos y estamos anhelando de pertenecer a ellos, pero ellos nos ven como un pedazo de tierra, ¿no? Solamente con recursos que pueden explotar, pero realmente no nos ven como un país valioso. Y no pertenecemos al sur porque aún no nos reconciliamos, lo mismo que dices, ¿no? Con nuestras culturas, nuestras raíces, y yo creo que realmente debemos reconciliarnos, ¿no? Para estar bien. Y creo que todas las costumbres, cultura, historia están mucho más unidas a ellos que al norte. Entonces yo creo que México es un claro ejemplo de esto. Y además creo que somos un conjunto de países con muchos problemas iguales, ¿no? Y que si juntos luchamos para resolverlos, vamos a demostrar al mundo que realmente somos valiosos, ¿no? Y que nos deben de ver así. Exacto, yo creo que ya es tiempo de que nos reconciliemos con nuestras raíces y nos sintamos orgullosos de ellas, para de esta forma ya no ser un país sumiso, sino uno que decida por él mismo. También, algo que debemos realmente preguntarnos es ¿qué relación tenemos con nuestra identidad latinoamericana? Yo creo que la relación que tenemos con la identidad de Latinoamérica es el conjunto de rasgos característicos que nos unen como pueblo y que esto conlleva de una larga historia. También nuestra identidad se debe a que no solo tenemos coincidencias y similitudes con el nombre de Latinoamérica o Iberoamérica, y también no solo por su ubicación, sus religiones, sus rasgos étnicos, etc. Creo que hay muchas otras cosas que nos unen como Latinoamérica o como Iberoamérica. Sí, bueno, algo que yo creo que viene muy al caso, el título del discurso es La soledad de América Latina. Aquí tengo algo que dijo en una entrevista alguna vez respecto a la soledad y dice: toda mi vida he escrito para tratar de responder una pregunta a mí mismo. ¿Qué es la soledad? Pero lo que pasa es que si algún día lo descubro, probablemente no escribiré más, porque para eso escribo, para saber qué es la soledad, y por consiguiente espero no descubrirlo nunca, para seguir escribiendo muchos años más. Y bueno, con esto nos despedimos. Nos esperamos la próxima vez aquí en su programa Crónica detrás de la crónica. Hasta luego. Buenas tardes, compañeras. Cabe mencionar que la historia del escritor Gabriel García Márquez no solo quedó plasmada en papel, sino que también en diversos inmuebles y espacios, así como la casa donde se escribió 100 años de soledad y diversos museos nombrados en su honor. Ahora nos situamos en uno de los inmuebles donde vivió el gran señor Gabriel García Márquez. La casa de una muerte anunciada se encuentra en el Pedregal, en la calle Fuego, número 144, Ciudad de México. Esta casa, donde falleció el escritor, está situada al pie del monte Jusco. Es de 2 plantas y fue construida con maderas y ladrillos desde hace un siglo, como la pueden ver ahora entonces. En este lugar pasó sus últimos 30 años y fue también donde recibió la noticia que recibiría el premio Nobel el 22 de octubre de 1982. Ahora nos trasladaremos hasta otra de sus casas donde escribió su obra maestra. Esta casa se encuentra a unas calles de los estudios Televisa San Ángel, en la calle Loma número 19. Entre 1965 y 1966 se escribió lo que se considera su obra maestra, 100 años de soledad. Como pueden ver, la casa tiene una fachada blanca, a primera vista igual a una casa de clase media en la Ciudad de México. Como dato curioso que nos ha mencionado la gente que reside por aquí, es que en algún momento se situó por aquí una placa metálica conmemorando la épica novela del escritor. Lamentablemente en alguna noche se la robaron y hasta hoy en día no se ha podido sustituirla. 100 años de soledad es una novela considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Es una de las obras más traducidas y leídas en el español. También fue considerada una de las obras más importantes para la lengua castellana en el 4º Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Cartagena de India en marzo de 2007. También fue incluida en las 100 mejores novelas en español del periódico español El Mundo, en los 100 libros del siglo XX del diario francés Le Vendée y también en los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de Libros de Noruega. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967.
por la editorial sudamericana, con una gran acogida por parte de la crítica y del público. Tuvo una edición total de 8.000 ejemplares y hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y se ha traducido a 35 idiomas. La novela 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México. La idea original surgió en 1952 durante un viaje que realizó el autor a su pueblo natal, Aracataca, acompañado por su madre. Gabriel García Márquez inicialmente le presentó 100 años de soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 era el que dirigía en ese entonces la editorial de vanguardia de la lengua castellana, llamada Six de Barral de Barcelona. Pero Carlos le respondió a García Márquez: yo creo que esa novela no va a tener éxito, yo creo que esa novela no sirve. Bueno, luego del traspié inicial, García Márquez decidió enviar el manuscrito a una editorial en Buenos Aires, donde Francisco Purrúa, su director, decidió publicarla inmediatamente, declarando: no se trataba de llegar al final para saber si publicaríamos la novela o no. La publicación estaba decidida desde la primera línea, desde el primer párrafo. Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar. Se trataba de una obra excepcional. Bueno, fueron enviados los originales por correo divididos en dos partes, simplemente por las dificultades económicas que tenía el autor en ese entonces y no pudo pagar completo el primer envío. La novela fue dedicada por el autor a Yomi García Scott y a su esposa María Luisa Elió. Ambos eran escritores amigos de García Márquez, inmigrantes en México, como el mismo autor, pero ambos le brindaron una importantísima ayuda y apoyo al autor en la difícil época que vivió mientras escribía el libro. Gabriel García Márquez murió el pasado 17 de abril, una noticia que impactó no solo a toda Latinoamérica, sino a todo el mundo. Se fue un gran escritor, cuyas obras seguirán ganando lectores.